¿Tienes problemas en la vida que te parece que no tienen solución? ¿Que entraste en un callejón sin salida y que las cosas no podrían ir peor? No estás solo o sola. Hubo alguien que pasó por todo tipo de calamidades y nos dejó una llave maestra para que en medio de la oscuridad veamos la luz. Hay algo que puede cambiarlo todo para bien y puede salvarte, no importa la situación en la que te encuentres ahora. Te estoy hablando del mismo rey David, quien sufrió persecución, traición, soledad, hambre, rechazo, la muerte de un hijo y de ir el éxito a la quiebra y muchas calamidades más. Pero terminó siendo una de las personas más influyentes de toda la historia, que hasta el día de hoy millones y miles de millones de personas han leído sus salmos para sanar sus almas. Y la llave de la que te estoy hablando es el Salmo 27. Este es el salmo donde quizás haya más misterios de todo el libro de Salmos. Y hoy, con la ayuda de la Cábala, vamos a intentar ahondar en ellos. Como en mis otros vídeos de los Salmos, leeremos desde el hebreo bíblico, porque solo allí podremos descubrir lo que estos textos tienen para nosotros que no se ve en el español. Y para eso iremos verso por verso. En este salmo, el rey David nos revelará, del versículo 1 al 6, el secreto para estar protegido y guardados de todo mal. Del 7 al 12, cuál es la actitud ante el Eterno para recibir esta protección. Y del 13 al 14, oraciones especiales para la protección. Empecemos con algunos datos importantes. Primero, este salmo se recita antes de los días más sagrados del calendario judío. Por ejemplo, el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día más importante del año en el calendario hebreo. Pues bien, ya desde 40 días antes, que según la tradición son los días que Moisés subió al monte para orar por el pueblo de Israel para que Dios les perdone. Estos 40 días se acostumbra hasta el día de hoy dentro del pueblo de Israel de leer este salmo 2 veces al día, mañana y tarde. Esto es algo que puedes hacer también. Pero algo muy interesante también es que este salmo tiene 14 versos. Y no sé si lo sabías, pero en hebreo las letras hebreas también tienen valores numéricos, es decir, valen como números. Y la palabra David, ¿sí? Dalet, Vav, Dalet, tiene la misma gematria, el mismo valor numérico que 14. Así que David, en estos 14 versos, nos está revelando no solamente una llave, sino su llave más personal, que le llevó al éxito que tenía, que le llevó a morir feliz y contento, a pesar de todos los problemas que tuvo. Empecemos a leer. Le David, Adonai ori veishi, mimi ir'a, Adonai maoz chayai, mimi efrat. Para David, el Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí el rey David nos está revelando la primera clave. Dice el texto, le David, para David. David empieza este salmo con lo primero que se necesita ante toda situación, y es la humildad. Dice David, este salmo no te lo escribo a ti para enseñarte, me lo escribo a mí mismo. Este salmo es para David. No te hablo como maestro de arriba abajo, sino esto lo estoy escribiendo para mí. ¿Y qué dice? El Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En hebreo hay dos palabras para hablar del miedo, ¿sí? Como vimos que está repetido aquí. Ir'a y pajat, ¿sí? Y son las usadas aquí. Nosotros lo hemos traducido como temer y atemorizarme. La palabra ir'a es para hablar del temor a todos esos enemigos o todos esos obstáculos sabidos y conocidos. Mientras que pajat es para hablar de los peligros que son completamente desconocidos. Ante esos peligros y amenazas conocidas, el rey David dice que Dios es su luz y su salvación. Es decir, si estoy en oscuridad, perdido, sin saber dónde estoy, ¿sí? Porque toda confusión es como una neblina, allí el Eterno es mi luz para no caer.
Y si aún así haya caído, Dios es mi salvación. Y acerca de los males, de los que ni siquiera tenemos conciencia, nos dice el rey David que el Eterno es su fortaleza. Y también nos dice de ellos el siguiente versículo. Bikrov alai mereim lecholet besari, tzarai veorivai li, hema hashalu benafalu. Es decir, cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ellos trepazaron y cayeron solos. Yo ni siquiera sabía que ellos se acercaban a mí, pero hay alguien que se está preocupando de hacerles caer. Una fortaleza está allí, protegiendo todo el tiempo, y nos está salvando de miles de ataques, pero ni siquiera lo sabemos. Podemos decir incluso que el enemigo no se acerca porque allí hay una fortaleza. ¿Qué pasaría si no hubiera fortaleza? ¿Qué pasaría si no hubiera protección? Y aquí tenemos la segunda clave del rey David para salir de toda situación, y es agradecer en tu vida por todos los daños que no han venido a ti gracias al Eterno que es tu fortaleza. ¿Cuántas veces estábamos conduciendo y se han evitado accidentes y ni lo sabíamos? O algo tenía que ocurrir que ni siquiera sospechábamos y hay una mano allí para salvarnos. O cuántas cosas tenían que venir pero no vienen porque hay una fortaleza alrededor tuyo. El rey David está tan seguro de la protección divina, tal como lo dice en el siguiente verso, el número 3. Im tahané alai mahané, lo ir alivi. Im takum alai milhamá, bezot ani boteach. Es decir, aunque se asiente campamento contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. ¿Qué es en esto confío? Vamos a ver la explicación profunda del verso. El Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, nos explica: si se asienta un campamento contra mí, no temerá mi corazón. Dice, no solo porque sé que voy a vencer, sino porque incluso sé que este campamento que se asentó delante de mí, lo permitió Dios allí, no para algo malo para mí, sino para una ayuda para mí. Porque todo está programado por el Eterno para ayudarme. Por lo tanto, dice en la continuación del versículo, si se levante guerra contra mí, después de que acampó ese campamento, si va a levantarse una guerra contra mí, es decir, otra, no ese campamento, sino otra guerra contra mí, en esto confío. ¿Qué es en esto? Dice el Ari, en esto que acaba de pasar, el campamento que acampó contra mí, ¿sí?, será usado para ayudarme a la guerra que tenía que levantarse contra mí. Ahora ya no se levantará contra mí porque hay otro campamento allí, ¿sí? Entonces lo que a priori yo pensaba que era un campamento que me amenazaba, yo sé que Dios todo lo permite para bien. Y lo que está haciendo el Eterno, poniendo un campamento delante de mí, es para evitar esa guerra que se tiene que levantar. Por eso es que yo confío en esto. La palabra Zot es un secreto muy grande. Dicen los sabios que la palabra Zot tiene que ver con la presencia divina, lo que llamamos en hebreo la Shejinah. ¿Y la Shejinah qué es? La Shejinah es la intervención divina aquí en el mundo bajo, cuando Dios se manifiesta aquí abajo. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Con todas estas cosas que van ocurriendo, cuando entendemos que es Él quien mueve las fichas. Es como aquel que se le fue la electricidad en la casa y estaba quejándose con Dios. ¿Por qué se le fue? Cuando de repente pasaron alrededor un montón de personas que entraban a las casas y las saqueaban. Pero cuando vieron las luces apagadas de la casa, pensaron que no había nadie, entonces ni siquiera entraron, porque lo que buscaban era dañar a las personas que habían dentro. Entonces, en vez de quejarnos cuando se va la electricidad, entendamos que al revés, en esto hay que confiar, porque esto seguro nos está protegiendo del resto de cosas que podrían pasar. Pero hay otra interpretación en este verso que va ligada con los siguientes versículos. Así que vamos a leerlos. ¿Qué es en esto confío? En esto que voy a decirte en el verso 4. En mi actitud a partir del verso 4. Dice el verso 4. Achat sha'alti me'et Adonai ota avakesh.
שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. Una cosa he demandado al Eterno y esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno y para visitar en su atrio. Una cosa. ¿Qué es una cosa? Cuando hablamos de he pedido una cosa es no he pedido otra. He pedido una única cosa. ¿Por qué? Porque al lado de eso no quiero nada más. Porque allí lo encuentro todo. Allí está incluido todo. En habitar en la casa del Eterno todos los días de mi vida. ¿Sí? Pero ¿qué casa, David? Si en tus tiempos no había templo en Jerusalén, no había una casa física en este mundo. Si tu hijo Salomón construyó la casa al Eterno, pero tú no. No, dice David, me refiero a otra casa. El lugar de la presencia divina arriba. ¿Sí? El lugar de la presencia divina arriba. Si consigo el apego a la luz del Eterno, si consigo estar en ese lugar apegado, en ese estado de apego continuo todo el tiempo, en eso confío de que no me va a pasar nada. Tal como sigue el quinto verso. Ki itzpeneni besuko beyom ra'a, istereni beseter oalo betzur yeromemeni. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca. Porque en ese lugar, en el que hablábamos de apego arriba, Él me ocultará en su sukkah, su tabernáculo, y en su tienda. Son lugares tan íntimos. Una sukkah, ¿sí? O un tabernáculo es un lugar donde alguien mora allí, pero no tiene nada. ¿Sí? Es como una tienda de campaña. Y solo está Él. Y si estás con alguien en una tienda, allí solo estarás tú y Él. No hay mucho más. Eso está hablando. Cuando yo estoy en este lugar de apego y de intimidad con el Creador, entonces Él es como si Él me elevara sobre una roca, hasta que nadie puede hacerme absolutamente nada. Vamos al verso 6. Veat'a yar'um roshi al oivai sevivotai, ve'ezbecha beoalo zivche trua, ashira ve'azamra al Adonai. Y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos, en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé al Eterno. Estos 6 primeros versos nos revelan cómo la debekut, el apego a Dios, nos protege de todo mal. Esto nos lo dijo también el sabio medieval Maimónides cuando escribió lo siguiente, que cuanto más nuestros pensamientos y nuestra conciencia estén en apego al Creador, más la supervisión divina del Creador, protegiéndonos, se revelará a nuestras vidas. Es lo que David dijo también en el Salmo 16:8, cuando dice: «Puse al Eterno ante mí siempre, para que mi diestra no tropiece». Es decir, si pongo al Eterno ante mí, a mi conciencia, en mis ojos, entonces mi diestra no tropezará, no veré ningún mal. Por lo tanto, vamos a otra clave: apegar los pensamientos cuanto más durante el día al Creador. Así atraeremos la presencia divina, la providencia divina. Pero si nos alejamos, alejamos la protección divina. En los próximos versos veremos grandes misterios, pero David se empieza a dirigir al Eterno para decirle que le salve de todo obstáculo, que le aleje de estar cercano. No pedirá que le aleje sus enemigos solo, sino le pedirá por la solución que ya vimos. Quiero estar apegado y cercano, pero hay obstáculos que me quieren alejar, así que sálvame de ellos. Vamos a leer. Shema Adonai koli ekra bejoneni va'aneni. Y después dice, Leja amar libi ba'akshu panai et paneja Adonai abakesh. Oye, oh Eterno, mi voz, con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Eterno. Este sea quizás uno de los versos más profundos de todo el libro de los Salmos, porque a priori no tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir de ti
dijo mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Sí? Nos dice el gran comentarista Rabbi Shlomo ben Yitzhak, que de ti quiere decir de parte tuya. ¿Sí? Es decir, tú lo has enviado. Y aquí cambia todo el sentido del texto. De parte tuya, dijo mi corazón, buscad mi rostro. Es decir, el corazón habla las palabras de Dios. ¿Qué dicen las palabras de Dios? Buscad mi rostro. ¿Cuál es la respuesta de David? Tu rostro, oh Eterno, buscaré. Como respuesta a lo que estoy escuchando dentro de mi corazón. Y esta es una gran clave también. Escucha tu corazón, porque habla de parte de Dios. En medio de tu problema, evita estar tan aturdido que no consigas escuchar tu corazón, sino párate un momento para escuchar lo que tu corazón tiene que decirte de parte del Creador. Y sigue diciendo, Al taster paneja mimeni, al tat beaf abdeja, ezrati aita, al ticheni veal tasbeni Elohe ishi. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu sirviente. Mi ayuda has sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Yo escucho tu corazón, tu llamado que dice, buscad mi rostro. Pero cuando yo busque tu rostro, no escondas tu rostro de mí, aunque yo no sea digno de ello. Porque, sigue diciendo el verso 10, Ki avive y mía zavuni, va Adonai y asfeni. Es decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, me abandonen, el Eterno con todo me recogerá. Y esta es otra clave importantísima. Entender la verdadera naturaleza del amor divino, que es un amor por encima del amor del padre y de la madre. Si un padre o madre nunca abandonarán a sus hijos, o es algo muy extraño, mucho menos lo hará el Eterno, porque el nivel de amor del Eterno es superior al nivel del padre y de la madre. Dice el verso 11, Oreni Adonai darkeja, ungeni beorach mishor leman shorerai. Es decir, enséñame, oh Eterno, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Pero para entender el amor divino, hay que entender cómo el Eterno se conduce, cuál es su camino. ¿Sí? No vas a poder entender el amor divino hasta que no entiendas cómo Dios se conduce con su mundo. Por eso es que dice, quiero entender ese nivel de amor que es por encima incluso del de los padres. Por eso enséñame tu camino, cómo te diriges con el mundo. Y esto es también lo que pidió Moisés en el libro de Éxodo 33:13, cuando dijo, Odieni naed derajeja. Es decir, muéstrame, hazme conocer, por favor, tus caminos. Y el Eterno le reveló ¿qué? Los 13 atributos de misericordia. Y esta es la respuesta. Yo me conduzco con misericordia para con mi mundo. Y aunque el rey David pidió entender el camino, que en hebreo es derech, también pidió ser guiado por orach mishor, camino recto. Pero es otra palabra para camino, es la palabra senda, orach. Que la diferencia entre derech y orach es que el derech es un camino general donde va mucha gente, ¿sí? Cómo te diriges con el mundo, es decir, cómo te diriges, caminas con todos. Pero orach es un sendero personal, ¿sí? Quiere decir, muéstrame no solo cómo te conduces con todos, sino cómo también me haces gesed a nivel personal. Y aquí tenemos otra clave. Es ver las bondades personales que el Eterno te hace. Hay gente que dice, sí, Dios es muy bueno, pero conmigo no, o porque yo no soy suficiente, o porque algo he hecho que conmigo no. No. Hay que empezar a ver la bondad divina en el camino general, pero también en el camino personal. Y sigue diciendo el verso 12, Al tidneni benefesh tzarai, ki kamu via de sheker, vifea jamás. Es decir, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y aquí hay otra clave, y es que aunque hay libre albedrío y se levantan personas y van a hablar, tú puedes aún clamar al Eterno, porque Él está por encima de su libre albedrío. Y por eso dice, no me entregues al libre albedrío de la gente, porque antes estás tú.
y tú puedes librarme de ellos. ¿Qué decían esos testigos falsos? Que todo le iba mal a David porque era una persona mala, porque era una persona pecadora. Por eso es que dice en el verso 13, Lule emantil irot betuv Adonai be'eretz chaim. Es decir, hubiera yo desmayado si no creyese que tengo que ver la bondad del Eterno en la tierra de la vida. ¿Qué es la tierra de la vida? Nos dicen nuestros sabios que es el mundo venidero, Eretz Ahaim, y esto es muy interesante, porque significa que entendió que allí es la vida verdadera. Pero, ¿qué dice? Si no hubiera vida allí, si no creyera que veré tu bondad en el otro mundo, ya hubiera desmayado. ¿Por qué? Porque entonces tendrían razón ellos, que me está yendo mal aquí, ¿sí? Porque soy malo. Pero ahora que sé que hay un mundo por venir, entiendo que puede ser que me va mal aquí, pero que esto no es más que pasajero, porque estás guardando mi verdadera recompensa, no para ahora, sino para después. Y a ellos que les va bien aquí, es también pasajero, porque se está guardando su castigo verdadero para el mundo por venir, tal como está escrito literalmente en el Salmo 92. Puedes verlo allí. Y termina el rey David en el verso 14 diciendo, Kavel Adonai, Chazak ve'ametz libeja, ve'kavel Adonai. Eso es algo que te digo a ti también. Aguarda en el Eterno, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y sí, aguarda, espera en el Eterno. Esta es la última clave. Siempre espera el bien. El fin siempre va a ser bueno. No dejes que nadie te quite la esperanza de que va a ir bien, de que todo va a terminar bien, de que el final es feliz. ¿Y qué tenemos que hacer? Es esperar, aguardar y fortalecernos y luego volver a esperar. No es solo esperar una vez y que ya todo va a ir bien. No. Si no está yendo bien, incluso después de que tienes esperanza, vuelve a tener esperanza y vuelve a tener esperanza. ¿Sí? La palabra kabé, ¿sí?, de aguardar, viene de la palabra tikva, esperanza. Y este verso es increíble, ¿sí?, porque nos enseña cómo voy a fortalecerme. ¿Cómo vas a fortalecerte en el medio de toda la calamidad y de la angustia? Y vas a alentar tu corazón. Haz lo siguiente. Ten esperanza. ¿Sí? Ten esperanza, entonces te fortalecerás y se alientará tu corazón. Y luego tendrás fuerza para tener más y más esperanza, porque la esperanza es el centro de nuestra relación con Dios. Y esta ha sido la explicación de este salmo maravilloso. Te voy a dejar un PDF para que puedas descargártelo y leerlo. Y espero que te haya dado las llaves necesarias para poder salir de los problemas y las calamidades que puedas estar pasando. Si quieres compartirme lo que has vivido al escuchar este salmo o al recitarlo, dime por favor cuál ha sido el versículo que más te ha gustado e impactado, y suscríbete a este canal si no lo has hecho para más contenido que pueda ayudarte a crecer personal y espiritualmente. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Y por cierto, te dejo uno aquí para que puedas también seguir aprendiendo. Shalom. Ha 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 ha.